Bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo durante estos 2 años a través de los videos de devocionales que tenemos de 7 a 7:10 y también los domingos. Bienvenidos a nuestro canal Raúl Bahamón a través de las redes de Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp. Gracias por acompañarnos, por sus oraciones y por esas palabras de aliento que oímos y recibimos a través de los likes o la intercesión de los miembros de la iglesia y de otros pastores y amigos. Gracias, porque ustedes forman parte de nuestra familia y nos levantan los brazos. Y recordemos que es la palabra de Dios la que tiene autoridad y es eficaz. Por eso le pedimos al Espíritu Santo siempre que nos ilumine. La reflexión de hoy tiene que ver con promesas de Dios para sanidad. La palabra de Dios es el documento seguro para pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la activación por medio de la fe, porque tiene el sello y la inspiración de Dios. Hay millones de testimonios de milagros que Dios ha hecho a través de la historia y sigue haciendo, porque Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En la Biblia encontramos multitud de personas, pueblos, comunidades, que encontraron respuesta para su salud por medio de la oración y la palabra de fe bajo las promesas de Dios. Un ejemplo la encontramos, como lo hemos visto en otros videos, la mujer de flujo de sangre, quien ejerció la fe y tan solo con tocar el manto de Jesús fue sana, cuando había perdido ella toda esperanza de sanarse aún gastando sus bienes para curarse con los médicos. En este caso específico, aunque los médicos son una gran bendición, la medicina, pero hay momentos en que se vuelve inútil y si Dios no da el poder para sanar, que el cuerpo reaccione, pues en realidad somos limitados. Quizás fue un cáncer lo que había llevado a esta mujer de flujo de sangre a tener este problema y ser desahuciada, repito, por los médicos. En nuestra experiencia yo como pastor durante muchos años he oído cómo Dios responde al clamor de las personas. Yo mismo he vivido la experiencia de enfermedades y dificultades y Dios nos ha sacado adelante. Y si pedimos como la fe de un niño en la actitud y con plena confianza, Dios tocaremos el manto del Señor aún en esperanza contra esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. Y Jesús no ha cambiado. En Hebreos 13:8 la palabra de Dios nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Salmo 91, por ejemplo, es otro de mis favoritos para orar por los enfermos. Y hay promesa hermosa porque tiene que ver con estas pestes, como es el COVID-19 y sus mutaciones, que ha matado más de 5 millones de personas, pero que por la gracia de Dios nos ha sostenido a los que nos ha dado o a los que han tenido. Dios los ha sacado adelante por su misericordia y su gracia. Y podemos recordar en el Salmo 91 que si estamos bajo la sombra del Altísimo, permaneceremos en su morada y Él no permitirá que ni flecha que vuele en el día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nos llegará a nosotros y si pasemos por momentos de angustia, Dios estará allí para responder y ayudarnos. No damos gracias también porque Él puede usar las medicinas, puede usar los médicos, pero más allá de todo, Dios es poderoso para ser suficiente y sanar con su sola poder y palabra. Pero claro, no menospreciar que Dios también permite que la ciencia exista. Muy bien. He vivido pruebas como la muerte súbita de mi hijo, quien a los 6 meses Dios lo levantó de una manera milagrosa, estando en cuidados intensivos, desahuciado por los médicos para trabajar, iba a quedar por problemas delicados en su cerebro, pero Dios lo ha llevado a ser una persona normal. Lo mismo una hija que tuvo una asma severa, Dios la sanó completamente, y he visto cómo hemos oído testimonios en campañas de sanidades en las que nosotros también hemos participado, milagros y todo, como también sé de otros ministerios y pastores que Dios usa en cualquier lugar de la tierra. El Señor no ha cambiado.
Y Él quiere que por medio de la fe ejerzamos las promesas, porque no son por nuestros méritos primeramente, sino el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Él ha dicho, todo lo que pidieres en oración, con fe creyendo, lo recibiremos, porque es en el nombre de Jesús. Sí, no son por nuestros méritos primeramente. Sin embargo, debemos añadir que al orar por sanidad debemos primeramente también pedir perdón por nuestros pecados, porque somos humanos, hemos cometido errores o errores de desobediencia que nos han llevado a consecuencias de salud o a consecuencias financieras, etc. Y por eso debemos nosotros pedir perdón. Por ejemplo, una de las cosas que más enferma a la gente son las falta de perdón, que es también un causante en muchos casos de verdugos que traen enfermedades. Yo tratando como pastor que tengo casos de personas que venían depresivas, con hogares destruidos, y a ellas ejercitar el perdón y perdonar y bendecir a sus cónyuges y a sus familiares, han sido sanadas, han restaurado sus hogares, Dios ha hecho milagros. También en personas que sufrían de artritis, una persona que vino hace muchos años en muletas, literalmente tenía una artritis porque había odiado al marido que había sido infiel, y ella odiaba, pero al perdonar y al bendecir fue empezando a experimentar la restauración gradual. Y esto no lo puede hacer sino el poder del Espíritu Santo y la decisión de perdonar, porque si no vienen esos verdugos que son enfermedades psicosomáticas. Ahora, también existen problemas de sanidad, hablemos de física, porque bueno, existe sanidad, pero sanidad física. Hay muchas personas que no logran superar la ruina, porque no son honestos con sus finanzas, porque no trabajan con empeño, porque viven de la mentira, porque les gusta vivir sin esforzarse en su gracia, si ser una persona diligente en la medida que puedan. Sí, sabemos que vivimos en un mundo injusto, pero si nosotros pedimos perdón, el perdón implica también arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si una persona, las personas que hemos tratado, que se han arrepentido, Dios los ha bendecido en su vida personal y en sus finanzas poco a poco. Por eso hay que ser honestos. Y una de las cosas que creo que es importante, y al menos yo he visto la experiencia en más de 40 años de ministerio, es que Dios ha sido fiel cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes. Hay muchos cristianos que no quieren oír esto, pero se pierden la bendición. Las prácticas ocultistas también traen maldición. Por ejemplo, los riegos, la adivinación. He tenido que tratar personas que fueron atadas por ruina y enfermedad a través de practicar la consulta a los muertos, como decíamos en el Halloween, enfermedades de diferentes, por el narcotráfico, la corrupción, robando dineros ajenos. Entonces así no pueden tener una vida de paz y de bendición. Deuteronomio 18 dice que Dios abomina la consulta de los muertos, la hechicería y todo tipo de cosas. Usted ya no necesita practicar la idolatría, usted ya le pertenece a Cristo y Dios es suficiente. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Usted tiene que tomar esa decisión y no estar buscando intermediarios, sino solo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es suficiente porque Él es Dios. Dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo en mi nombre, lo recibiréis, obviamente de acuerdo a la voluntad y soberanía de Dios, porque Dios sana, pero también es soberano para tomar decisiones respecto de situaciones en la vida. Bien, ahora esto de traer sanidad también en los hogares a nivel emocional es importante. La sanidad no solamente es física, sino emocional. Cuando las familias están enemistadas, los esposos, las esposas, los hijos, entonces si los miembros se piden perdón y oran unos por otros, Dios trae sanidad. Y en el contexto también Santiago dice que podemos orar por los enfermos. Debemos vivir una vida en pacífica y orar por las personas. Y cuando uno ora por ellos, uno debe llamarlos a la atención a que pidan perdón y perdonen a las personas que han ofendido o que han sido o ellas han recibido ofensa y no pueden perdonar. También hay otra promesa que dice la palabra de Dios acerca de la sanidad, como es Isaías 53, 4 y 5, donde dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias y que por su llaga fuimos curados. Nosotros podemos hacerlo. Ejercitamos la fe en esta promesa porque Dios es el mismo y no ha cambiado, y la autoridad es su poder y su sanidad. Y vale la pena
que pues indudablemente, como vuelvo a reiterar, la medicina es una gran bendición y los médicos, pero no es poner el corazón en los médicos, es todo el tiempo dependiendo de los médicos, porque eso vuelve un capital que no puede aguantar, personas que les gusta estar continuamente dependiendo de los médicos, ¿no? Tenemos que usar los medicamentos, pero la mejor manera es que la comida que tú comes sea tu medicina, como decía Hipócrates, y que, o sea, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, es decir, mejorar los hábitos va a mejorar tu calidad de vida. Por eso también Dios nos da disciplina para vivir una vida ordenada mental, espiritual y físicamente. Así de que yo te invito para que tú uses las promesas de Dios y pongas por obediencia, que eso te va a traer gran bendición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has prometido en el Salmo 103 que tú sanas nuestras dolencias. Hoy declaramos, Señor, la sanidad para todos los que están enfermos en este momento. Y si hay algún pecado, alguna falta, perdónanos, Señor, limpia el corazón nuestro. Y, Señor, ayúdanos a tener un corazón arrepentido, porque en esas prácticas que no hemos obedecido ha traído enfermedad, dolor y ruina. Y, Señor, arregla las relaciones de resentimientos y amarguras que hay entre las familias, que también traen que tú cortes las bendiciones, porque no hay armonía entre hermanos, entre iglesias, entre miembros de las iglesias, entre esposos, entre hijos. Declaramos en el nombre de Jesús que hay perdón, que hay libertad para perdonar y para pedir perdón. Y gracias, Señor, porque Jesús, tú no has cambiado. Primeramente porque es la fe en el nombre de Jesús, no son nuestros méritos. Por la gracia tuya declaramos que tu sangre preciosa fue derramada en la cruz para sanar toda enfermedad y toda dolencia a través de tus heridas. Yo desato la sanidad y usted la va a recibir en el nombre de Jesús porque lo cree y porque está dispuesto a caminar en obediencia a Dios. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Amén. Bendiciones.